Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bueno, en esta ocasión les voy a estar hablando de las etiquetas de YouTube, que veo que mucha gente dice que son muy importantes, que sí o sí hay que colocarlas en los videos, que hay que optimizar bien las etiquetas, que esto y que aquello. Bueno, todo eso es mentira, desde ya les voy diciendo. Bueno, voy a tratar de hacer este video lo más corto posible. Comencemos. A ver, vamos a nuestros videos, en este caso mis videos, ¿sí? Por cierto, ya hice varios videos sobre cómo ser youtuber, cómo crecer en YouTube. Aquí les voy a dejar la lista de reproducción para que vayan a ver los otros videos que son muy importantes para que aprendan a cómo hacer crecer su canal y bueno, y todo eso. Ok. Hace 2 o 3 años, bueno, las etiquetas sí, importaban y mucho. Bueno, mucho no, pero importaban. Ahora ya no. A ver, yo les iba a mostrar el ejemplo con este video, miren. Fíjense qué es lo que aparece primero. El título, la descripción. Eso es lo más importante, gente, y la miniatura también. Miren, en tercer lugar, la miniatura, por algo YouTube lo pone ahí. A ver, busquemos las etiquetas, no están, miren, tenemos que hacer clic aquí en mostrar más para que nos aparezcan las etiquetas, el cuadro para escribir las etiquetas. Yo antes me ponía a optimizarlas bien, a buscar palabras clave con esas aplicaciones TubeBuddy y la otra vidIQ, que ya no la uso o ya no las uso a ninguna. Ahí yo ponía etiquetas y me iba subiendo el puntaje del video, que iba mejorando el SEO del video. Creo que lo sigue haciendo esa aplicación vidIQ, pero no es así, ya no importan las etiquetas. Miren esto, lean aquí, las etiquetas pueden ser útiles si los usuarios suelen introducir erratas al buscar el contenido de tus videos. Si no es así, influyen muy poco a la hora de encontrar el video. Se dan cuenta, ¿no? No lo digo yo, lo dice YouTube. No pierdan tiempo optimizando bien las etiquetas, por favor. Ahora sí, yo las escribo, pero las escribo así nomás, rápido, lo que se me viene a la cabeza. En cambio antes me ponía a buscar con vidIQ a ver cuáles eran las mejores etiquetas. Y hay videos que dicen que son muy importantes, que sí o sí hay que ponerlas. No, no le hagan caso, por favor. ¿Para qué sirven entonces? Aquí lo dice, si los usuarios suelen introducir erratas, si escriben mal. Miren el ejemplo que les voy a mostrar. Me voy a ir a una ventana de incógnito de YouTube. Aquí está. Presten atención. Voy a buscar, a escribir aquí, poner YouTube. Fíjense cómo lo voy a escribir. YouTube. Estoy escribiendo con una sola mano, por eso no lo hago rápido. Perdón. Poner YouTube en modo escritorio. Miren, no escribí YouTube como se escribe, lo escribí mal. A ver, voy a buscar así. Miren, aparece primero mi video, que tiene muchas menos visitas que el segundo y que el tercero y que el cuarto. No llega ni a las 1000 visitas mi video. Pero aparece primero porque dice YouTube sin la O. A ver, vamos a ver las etiquetas de este video. Aquí pueden ver YouTube sin la O. Por eso aparece primero, pero es muy raro que alguien escriba así YouTube. O sea que hay pocas posibilidades de que a alguien le aparezca así mi video, así como lo busqué yo, porque casi toda la gente sabe escribir bien YouTube. Para eso sirven las etiquetas. No olviden suscribirse. Chao.